Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted qué opina de esto que buscábamos? Porque yo era otro de los que exhortaba a que se busque la manera de cohesionarse entre los justos aspirantes de la oposición política al régimen de la Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Y no se ha logrado. La explicación global de todo esto en un momento de tanta necesidad de unión, ¿cuál es de parte suya esa explicación a la ciudadanía ecuatoriana? Buenos días, señor Muy general. afectuoso, Gonzalo, un saludo cariñoso a toda la audiencia. La verdad es que era muy difícil lograr un solo candidato de consenso en la oposición. Como se presentaron las cosas, nosotros hemos tenido un candidato que ha insistido en que todos le apoyen, pero siempre que él sea el candidato, que es el caso de Guillermo, ¿no es cierto? Entonces, con esa posición de Guillermo ya no se puede discutir. Usted no puede decir, a ver, unámonos y que el que mejor opción de éxito tenga lleve la bandera de la candidatura. Pero ya Guillermo dijo, yo soy y si quieren, únanse a mí. Ese fue un factor que dividió inclusive a la derecha, al centro derecha, a la derecha. Porque como usted ve, Jaime Nebot lanzó su propia candidata. También sorpresivamente. Sorpresivamente. En una jugada, decían, bastante también desleal con el resto. ¿Usted qué opina? Me parece que las rigideces impiden las alianzas. A nadie le gusta que diga, aliémonos, pero yo soy el candidato. Claro. No tiene lógica, no tiene sentido. No tiene sentido, sí. Entonces, de ahí todavía había un problema. La multiplicidad de candidatos. Habíamos conversado aquí con usted, Gonzalo, cuántas veces, que en el mejor de los casos debería haber un candidato del centro a la derecha, un candidato del centro a la izquierda y enfrentar al Estado candidato, porque eso es lo que vamos a enfrentar. Bueno, ya no se han dado así las cosas. Creo que hay tres plataformas. Hay, sobre todo ahora, opción de segunda vuelta. Yo tenía mucho temor de que no haya segunda vuelta. Y le digo que ahora, como está ya el tablero, creo que va a ser muy difícil que el tablero electoral se mueva radicalmente, que pase algo tan sorpresivo, pero ahora es evidente que no va el Estado candidato a poder ganar en primera vuelta. Hay obvias razones para plantear esto. Una de ellas es que en el propio sector de Alianza País y sus aliados hay mucha inconformidad. Hay gente que está sumamente resentida, personas que no aceptan que le hayan impuesto a Lenin a Glass como vicepresidente. Eso genera de alguna manera una diáspora de estos sectores que antes estaban muy unidos. Por eso yo creo que ahora vamos a tener segunda vuelta y tengo todo el optimismo de que una segunda vuelta no va a ganar el oficialismo. ¿Pero usted cree que la dispersión optimiza la segunda vuelta? Es que ya no hay tanta dispersión, porque estamos viendo en la derecha dos grupos, que además están estancados ambos. En el centro, hacia la izquierda, uno, que es mi candidatura. Además, ocupando un vacío legítimo, porque ni Quito ni la Sierra tenían candidato. De centro izquierda. Y tampoco la centro izquierda. Entonces, esto va a dividir el voto especialmente del gobierno, del partido de gobierno. Porque allá ya se vio en este sábado, no es que están felices todos, usted ya vio los gritos, queremos continuismo, pero no con los mismos, y como el presidente le llamó la atención. Entonces, ese voto no es que está sólidamente detrás de Lenin,
Ahí hay una gran cantidad de personas que van a votar distinto. Me parece que ahora tenemos un panorama más claro, yo creo que más optimista y que vamos a trabajar arduamente para que podamos tener una muy buena votación que de todas maneras permita una asamblea, que es importantísimo, una asamblea con una gran presencia de la oposición, porque usted se dará cuenta que hay tantos aspectos en los que la oposición estamos de acuerdo. Usted le pregunta a Cintia, le pregunta a Guillermo, me pregunta a mí sobre la ley de comunicación. Si nos pregunta sobre la ley de educación superior, si nos pregunta sobre la ley de educación intercultural, si nos pregunta sobre el Código Penal que reprime la protesta y criminaliza un derecho que está en la Constitución como el de la resistencia, si nos pregunta sobre esa nefasta función de participación ciudadana y control que estatiza a la ciudadanía, esas cosas son las que van a debatir en la Asamblea. Y en la Asamblea tenemos que estar juntos para desmontar este hiperpresidencialismo que ha sido dañino para todo el país. Cuando hablemos de independizar, por ejemplo, la justicia, cuando hablemos de independizar la justicia electoral, que es tan importante, cuando hablemos de independizar la Corte Constitucional, para que sean los organismos que requiere el país, que cumplan sus funciones y no consignas, entonces van a haber grandes acuerdos, vamos a llegar con grandes acuerdos. ¿Le parece que debemos comenzar por las propuestas o por el tema económico, como usted prefiera? Quiero, antes, Gonzalo, expresar de la misma manera que lo ha hecho Lenin, mi aprecio por él, mi afecto por él. Son amistades de tantos años. La política no nos convierte en enemigos. La política es una competencia en la que hacemos propuestas al país para que el país en las urnas decida cuál de los candidatos puede hacer mejor lo que el país necesita en una situación tan difícil. Entonces, de mi parte hacia Lenín Moreno no podría tener una frase que no sea de afecto. Eso es muy distinto a que tengamos ideas diferentes en cómo está el país, por qué está así el país y qué es lo que hay que hacer para sacarle de donde nos deja. A mí me parece que no hay... Perdone, entonces que las cosas queden claras. Si es que en algún momento el señor presidente Correa y sus gurús, como usted les llama, sus asesores o sus mandos cupulares más afectos al gobierno y al señor presidente, le dicen algo a usted, no va a asumir como que le dicen Lenín Moreno. Usted va a encontrar el discurso de Lenín Moreno, el discurso entre postulantes. Quiero entender aquello. Así es. El debate tiene que ser sobre la realidad del país, sobre los problemas del país y entre candidatos, sobre las soluciones que un candidato o el otro candidato plantea. Este debate ya debe salir de esta esfera propagandística, porque lo que vamos es a ver cómo vamos a solucionar los problemas del país. Eso le interesa al Ecuador. Así es, así es. Y en ese sentido, no es que hay mucho de a dónde moverse. Si usted tiene un país que cada año gasta $5,000 millones más de lo que produce, esa es una situación que nos lleva al precipicio. Es para los oyentes como una familia que gana $1,000 mensuales y cada mes se gasta $1,500 mensuales. ¿A dónde va esa familia? A la ruina. A la ruina, pero si no hay cómo ver otra alternativa. No hay dónde perderse. Ahora, así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esta es mi propuesta inicial. Tiene que haber un pacto de responsabilidad fiscal en el que todos los ecuatorianos entendamos que así no podemos seguir. Entonces, este pacto de responsabilidad fiscal tiene que ser, vamos a cortar todos los gastos superfluos. Por ejemplo, esos 200 millones que se gastan cada año en propaganda,
tiene que cortarse, esa plata tiene que ir para que los campesinos produzcan más y mejor productos para los ecuatorianos. Vamos a cortar todas las embajadas que no estén rindiéndole a la economía del Ecuador las oportunidades de exportar nuestros productos, de traer turistas. O sea, cada embajada tiene que ser una oficina realmente comercial en el mundo. Y no podemos darnos el lujo de tener una embajada parasitaria que no nos esté dando ningún resultado. Y hay que, por supuesto, profesionalizar nuevamente al servicio exterior. Vamos a cortar todas las instancias burocráticas que se han creado innecesariamente en este campo. Yo recuerdo cómo funcionaba el país: ministro, subsecretario y coordinador general. Los demás eran directores. Hay que volver a eso. Ministerios muy eficientes, sin tanto aparataje, tanto asesor. Mire, cuando funcionaban así los ministerios, los asesores eran los directores. Si el ministro de Agricultura quería que le asesoren en tema forestal, el director de forestación. Si quería en tema de ganadería, el director de ganadería. Y así hay que achicar el Estado en estas esferas de parasitismo burocrático. Hay que acabar con este gasto enorme, que es otra forma como hemos derrochado dinero. Las consultorías pagan estudios que después quedan archivados, que no sirven para nada. O sea, primera cosa, pacto de responsabilidad fiscal. Tenemos que vivir como lo que somos. No podemos vivir como alemanes y seguir produciendo como ecuatorianos. ¿No es cierto? Punto 1. A esta brecha se suma el servicio a la deuda. Usted ha oído, yo he escuchado a expertos, y yo ya le voy a decir cómo hay que hacer esto, ¿verdad? Ustedes, aquí, ¿qué nos dicen los expertos? Que el servicio a la deuda de cada año va a ser de unos 3.000 millones. Mínimo. ¿Cómo vamos a cerrar eso? ¿Endeudándonos para pagar deuda? ¿Qué vamos a hacer? Hay que renegociar la deuda. Tampoco les crea Gonzalo decir, no vamos a pagar la deuda por ilegítima. No le fía a nadie. Y si usted tiene un hueco así, necesita que le presten, ¿no es cierto? Hay que sentarse con los acreedores a pedir renegociar los contratos, alargar los plazos, acortar los intereses, lograr años de gracia para salir de la crisis, porque también hay que decir, al acreedor le importa pues que uno pueda pagar. Seguro. Porque es como en cualquier negocio. Si es que quiebra la empresa, el banco está en apuros, ¿no es cierto? Ese es el otro tema. Tercer tema que hay que hacer para el problema de liquidez. Como no hay la maquinita, tenemos que traer capitales y hay que crear condiciones para que nuestros propios capitales, no los del Panamá, los que están generando prosperidad en el norte del Perú y en otras partes, porque se fueron de aquí corridos por el maltrato, regresen acá. Para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Reglas claras, estabilidad legal. Señores, comenzamos el 2017 y no habrá cambios en el sistema tributario hasta que se acabe mi gobierno. Ahí va a venir pues la gente, ahí van a venir los capitales. Hay que crear condiciones para que venga el dinero que necesitamos para que haya liquidez en la economía. Entonces, ¿cómo usted va a solucionar el problema de la deuda general, pero ya en términos más concretos? Mire, Gonzalo, usted primero tiene que hacer una auditoría de la deuda, y ya desde ahorita. No vamos a tener que esperar al día que nos sentemos y ir a puchicas como si un... Exactamente. Qué terrible cómo hemos estado. Primero, una auditoría que tenemos que hacer, y aquí debería haber un pacto entre... Usted no esperar eso debe ser un pacto. Inaugurar su gobierno con una letanía de lágrimas y de quejas. No, pues es que usted tiene que entrar a hacer las cosas. En los primeros 100 días del gobierno, usted tiene que haber hecho las cosas fundamentales. Entonces... ¿Y cómo va a rescatar la verdad de la deuda? Hay que hacer una auditoría, hay que saber, porque como usted sabe, se ha ocultado mucho las cifras.
se cambia las nominaciones y con eso se soluciona. Ahorita ya solo debemos 27,000 millones. Es para no caer en la regulación constitucional del 40% del PIB. Sí, sí. Pero primero... Y se invita a un chico de buena formación, ¿no? Le obligan a que diga que los parámetros ahora se los mide de otra manera. Sí, pero la deuda está ahí. Así es. Cambiamos de nombre y la deuda está ahí. Entonces, primero una auditoría de la deuda. Segundo, hay que segmentar esa deuda para saber por qué cada tipo de deuda puede merecer un distinto tratamiento. No es que la deuda del Ecuador es homogénea. La deuda con los chinos, la deuda respaldada por el petróleo, cada segmento debe tener un tratamiento, pero en lo general, lo que tenemos que decirles a los acreedores, señores, no vamos a poder servir esta deuda al menos que la renegociemos. Renegociar es convertir deuda mala en deuda buena. ¿Qué es deuda mala? Plazos cortos, altas tasas de interés y condicionamientos. Por ejemplo, las deudas que usted contrae y le obligan a comprar maquinaria del país que le da la deuda. Esos son los tres elementos de la mala deuda. ¿Cuál es la buena deuda? ¿O le obligan a construir también? Claro, le obligan a construir. Además, eso lo hacen todos, lo hacen los brasileños, lo hacen los chinos, lo hacen los ingleses. Pero más nos han explotado brasileños y chinos. Como nunca, esto. ¿Qué es buena deuda? Plazos largos, porque además eso en economía es algo que todo el mundo sabe. Deuda para infraestructura tiene que ser de largos plazos, porque la recuperación de esa inversión es en largos plazos. Usted no puede hacer infraestructura vial con deudas de corto plazo y altas tasas de interés. Entonces, cambiar deuda buena por mala quiere decir renegociar, pero también quiere ir a otras fuentes de financiamiento que le ofrezcan mejores condiciones. Usted tiene que resolver el problema de la deuda. ¿Usted desearía hacer una conversión entre tenedores de papeles que resulten mejor que los que tienen en este momento los bonos del Estado? Este punto suyo es muy bueno además, porque de nada sirve todo lo que estamos haciendo si no bajamos el riesgo país. Seguro. Porque usted se endeuda conforme al riesgo país. Usted vio que mejoró un poquito el precio del petróleo y ha bajado un poquito los intereses. Hay que manejar el riesgo país en otros términos. No puede ser que el riesgo país esté amarrado solo a los precios del petróleo. ¿Pero por qué está amarrado a los precios del petróleo? Porque con esos precios el acreedor dice, tiene petróleo 80, así me pueden pagar. Tienen a 30, no me pueden pagar. Entonces, si le voy a prestar plata, como hay riesgo de que no me pague, tengo que compensar con los intereses. Y esto es en todo. O los plazos. También las inversiones. Si decimos que vengan los inversionistas, van a traer plata al Ecuador, ¿y cuál es el riesgo país? Claro. Entonces, la ganancia que ellos esperan va a ser más alta que el riesgo país. Hay que bajar el riesgo país. ¿Con qué metodología le bajaría usted el nivel de riesgo? El riesgo país está dado supremamente por las mismas causas que permiten la competitividad. Uno de esos es la estabilidad del país, las instituciones estables y creíbles, la palabra que se cumple. Todo eso que además son los factores de la competitividad. Usted no puede ser competitivo y por eso hemos caído tantos puntos. Si es que no hay instituciones sólidas, si es que no hay estabilidad política, si es que vivimos los ecuatorianos tomando medidas populistas que afuera se ven y se escandalizan. ¿Cómo puede estar haciendo eso un país? Nadie trae un centavo. Entonces también, por supuesto, la capacidad de pago nuestro depende de nuestra productividad, de cómo está nuestra balanza de pagos. O sea, hay que sanear la economía para poder presentarnos a los mercados internacionales con una buena carta pues, de presentación. Como cuando usted va al banco, Gonzalo, sí, no hay mucha diferencia. Pues usted va al banco, le piden información antes de darle un préstamo, pues no es cierto. Claro. Si demuestra que usted es insolvente, no le van a dar un préstamo.
o le van a poner unas condiciones Cantidad terribles. Entonces, el tema deuda, el tema de responsabilidad fiscal, el tema de estabilidad en los tributos, ver qué tributos, porque la política tributaria, a mí me enseñaron en la universidad, es una política de desarrollo, no es una política de recaudación. O sea, usted no pone los impuestos solo por recaudar, para gastar más. Así es. La política tributaria sirve para estimular, por ejemplo, la sustitución de importaciones, para estimular, por ejemplo, dar valor agregado a nuestra producción agrícola, para que, como se ha dicho tantas veces en este país, nunca se hace, que en lugar de exportar cacao, exportemos chocolate, exportemos extractos de nuestras frutas mejores que se pudren a la vera de los caminos. Entonces la política tributaria es una política de desarrollo, no es una política para atraer hacia el Estado todos los recursos posibles para gastarlos muchas veces de manera irresponsable. Dice Gonzalo, el tema de la equidad es fundamental. Fundamental. Decía en Colombia, decía el presidente Samper, decía, la desgracia de Colombia es que aquí no tuvimos un Eloy Alfaro. O sea, ellos no desarrollaron ni la revolución liberal. Por eso es que la violencia de las guerrillas liberales empató con las comunistas. Claro. Y de eso ya 70 años. Aquí, desde que mataron al líder. Ah, por supuesto, cuando mataron a Gaitán. Desde ahí comenzó. Comenzó ya el desate, ¿no? Y poco después ya se multiplicaron los movimientos guerrilleros. Esa tragedia que yo estoy seguro que va a terminar, que lo que ha habido ahora es solamente un alto en el camino de la paz. Esto no puede significar un no definitivo. Nadie quiere un no definitivo. Nadie. Yo les he escuchado, ni queremos los vecinos. Peor los vecinos. Les he escuchado de ambos lados, ¿no? Y eso está bien. Pero entonces, Gonzalo, la equidad es clave. Por eso es esa consigna de la izquierda democrática, justicia social, pero con libertad. Esa es la diferencia fundamental. Hay que seguir luchando para que hayan empleos bien pagados, para que la atención de sanidad llegue a todos, para que la educación sea para todos, para que la seguridad social llegue a todos, para bajar esos niveles de desempleo, esos niveles de empleo no adecuado o subempleo. Hay que trabajar para la equidad, porque una sociedad no puede vivir en paz si está inmersa en la desgracia de la pobreza, del abandono, de la exclusión. Y en eso hemos estado siempre en esa línea. Entonces, esto de la narcosociedad y de cuidar los votos, usted tiene que liderar, pues de alguna manera, pierda o gane usted. Mire, Gonzalo, en la visita a 23 ciudades que he hecho como coordinador del acuerdo, hay una desesperación de padres, de maestros. Estamos perdiendo una generación completa con el microconsumo, con el microtráfico, escuelas, colegios, barrios atacados por estos seres infames. Necesitamos rediseñar la política de seguridad que ha sido mal manejada, esa idea de que es competencia exclusiva del Estado central, como dicen. Mire, esta es una competencia de todos, pero es un tema más que nada de seguridad ciudadana. Donde es la familia, donde son las instituciones, donde es el alcalde aquí. No puede usted haberles quitado a los alcaldes la responsabilidad de participar en seguridad como hacíamos antes los alcaldes. Este tema del narcotráfico, sobre todo del microtráfico, esta forma de dañar irremediablemente a nuestra juventud, tiene que ser causa primaria de la acción de gobierno del que reemplace al presidente Correa. Qué bueno, eso general. Es sustancial. Esa es la principal promesa y compromiso que porque usted si ha elaborado. Perdemos una generación. Así es. Y eso no nos podemos permitir. Yo le agradezco mucho por la gentil concurrencia. Estaremos viendo cómo se definen las cosas, pero me decía general Moncayo que usted nos traía una primicia que iba a anunciar aquí. ¿Quién es su binomio?
Ya mismo. En la próxima le traigo la primicia. Pero ¿cuáles son las virtudes de esta dama? Yo he dicho en primer lugar, ¿no? Que si hay equidad de género en las listas, tiene que haber equidad de género también en la papeleta presidencial. Hombre-mujer, como es en las listas. En este caso, hombre-mujer, porque yo estoy encabezando ya para la presidencia. Y creo que por respeto a una región donde está la mayor parte de los electores, que es la costa, tiene que ser de la costa. Entonces, ahora hay que buscar... Usted ha escogido una provincia donde hay unas mujeres muy bellas, dicen. ¿Es verdad aquello? Bueno, están viendo entre Guayas y Manabí, ¿no? Entre Guayas y Manabí. El tema de Manabí es muy importante por la situación que están pasando ellos, por esa sensibilidad especial que tienen. ¿Usted quiere estimular a esa comunidad? No, y ellos realmente me han dicho a mí de frente, ¿no? Queremos que es candidato, no a la vicepresidencia, va a ser Manabí, a la presidencia. Dijeron, vamos a ver, usted sabe que son negociaciones complejas, ¿no? Que hay que lograrlas. Estamos muy entusiastas de que el acuerdo se está ampliando y que tenemos muchos, sobre todo movimientos provinciales, todos que se siguen adhiriendo. Necesitamos una gran fuerza en la estructura del acuerdo para poder tener éxito en las elecciones. No fue posible cohesionarse con Cynthia Viteri. No, porque ya nació, mire, Gonzalo, ya nació de una manera que ya desembocó en resultados. El momento que Ramiro González, el momento que Paul Carrasco vio cómo se sacudió esa unidad. Esa plataforma se sacudió. Hay que hacer plataformas coherentes. Pero usted no tiene tan coherente. Como le dije de comienzo, se la ve muy roja a su plataforma. Verá que no, porque tenemos la mayor parte de organizaciones nuestras son de centro izquierda, de centro, y mismo estamos con Suma tratando de la unidad con Suma, o sea, pero sobre todo el programa, porque sí es un riesgo, como usted dice. Yo me meto de cabeza, gano las elecciones, después me comienza a exigir cosas imposibles de hacer. Exactamente. Yo he dicho, tenga cuidado. Aquí está el programa, no me pidan después lo que no está escrito aquí. Están los mismos que apoyaron al presidente Correa. Sí. Y ellos hicieron en esta radio. Sí. Por eso le digo. Sí. Por eso también hay que tomar precaución. Este es el programa, no me pidan más de esto, pero yo tampoco voy a traicionar el programa. Claro, tiene que ser muy serio. Claro. Muchas gracias. A usted, Gonzalo. La próxima oportunidad. Muchísimas toda gracias. suerte, general. Muy amable. Toda suerte.